Sí, bueno. Bueno, es importante que esta escala se la sepan de memoria. Esto va a ser su, bueno, no sé si decir una Biblia, pero es importante que lo sepan siempre. La escala de diafragma, la escala de obturación y la escala de ISO. Y qué función cumple cada una. Partiendo de eso, vamos a poder resolver este ejercicio. Dice, bueno, tenemos que la posición correcta es de F2, velocidad 2500. Entonces tenemos F2, velocidad 2500, es F2. Velocidad 500, ISO 100. Bueno, este es nuestro valor de nuestra posición correcta, ¿verdad? Y luego dice, creo que falta el ejercicio acá, Mili, un dato más. Ah, acá ve, y si cambia el ISO, ahí está, eso es que me faltaba, bien, perdón, acá está. Y dice, y si cambia el ISO, y si cambia a ISO 800 a velocidad 60, entonces tenemos la otra variable es ISO 800, velocidad 60. Bueno, entonces sabemos que el diafragma no se cambia, entonces velocidad pasó de 500 a 60. Nosotros agarramos nuestra escala y tenemos 500. ¿Saben ustedes la diferencia cuando una velocidad es rápida y lenta, en donde entra más y menos luz? Eso lo tengo que saber, lo tienen claro. Ya saben que velocidad más rápida entra menos luz y velocidad más lenta entra más luz. ¿Ve? Acá te da claramente. Es que velocidad rápida entra menos luz y el objeto se congela. Y cuando vamos variando a velocidad más lenta, el objeto en movimiento, ya empezamos a captar el movimiento. Acá tiene velocidad 30, ya no se ve tan congelado. Y acá también podríamos generar el efecto de barrido. Si hay un ejercicio que te dice con qué variable se hace el efecto de barrido, ustedes siempre saben que una velocidad lenta es para hacer el efecto de barrido. Y entra más luz también. No estoy viendo el chat, no sé si alguien lo ve y me escribe algo. Me dice. Ah, bueno, lo deja ese. Listo. Entonces tenemos velocidad 500 y cambiamos a velocidad 60. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Son 3 pasos de luz que entran. Entonces acá tendríamos de 500 a 60, son más 3 pasos. Entonces tenemos 3 pasos de luz. 1, 2, 3. Entonces acá sería que tenemos 3 puntos más sobre esta posición. Entonces debemos compensar. Y acá dice ISO 800. Entonces tenemos de ISO 800, ISO 100 a ISO 800, ¿cuántos puntos? Acá, ISO 100. No sé si pueden ver. Ahí dice ISO 100. Tenemos 1, 2, 3 puntos. Siempre el doble también, de 100, 200, 400, 800. Entonces son, ¿cuántos puntos de ISO? Son 4 puntos, ¿verdad? 1, 1, 2, 3. Son 3 puntos, entonces. Son más 3.
Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Son 6 puntos que tenemos más de luz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debo modificar el diafragma. Tenemos 3 puntos más de luz, debemos sellar el diafragma, esta cantidad de puntos, para lograr esta misma correcta exposición con estos valores. ¿Entienden? Entonces agarramos la escala de diafragma y contamos, ¿cuántos? 6 puntos eran. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí, 6 puntos. A ver si llegamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. F16, según la escala. Entonces, nuestra misma exposición con estos valores de ISO 800, velocidad 60, sería F16, velocidad 60, ISO 800. ¿Ve? Porque acá se subió 6 puntos más y lo compensamos con el diafragma. Sabemos que el diafragma abierto entra más luz, número bajo, y un diafragma más cerrado, obvio que entra menos luz y los números son más altos. No sé si mi explicación habrá servido, pero a ver para qué estoy leyendo. Al cambiar de velocidad 560, ¿no entraría menos luz? No, entra más luz, Francisca. Acuérdate que la velocidad rápida, el diafragma se mueve muy rápido, entonces entra menos luz. ¿Entendés? Vos si agarras una cámara reflex en este momento y pones velocidad 1000 y sacas una foto, el sonido del obturador va a ser bastante rápido, ¿no? En cambio, si después lo modificas a 1 o 2, vas a sentir que el obturador como que se tarda se abre y se tarda en sellarse. Agarrar si tienes una cámara buena en mano ahí, fíjate, y vas a ver. Velocidad rápida entra menos luz y velocidad lenta entra más luz. Eso es importante que sepan siempre. No sé si, bueno, hay Mili me dice que entendió, Francis también. Horacio, eso vos más o menos ya lo entendías, ¿no? Bueno, no sé quién está. A ver. A ver, acá pasaron otro ejercicio. Coloco la cámara al frente del personaje. Selecciona la sensibilidad ISO 200. Mira la luz, el nivel de personaje. Ah, bueno. A ver la cara, acá pasa otro. Ah, bien. Y gracias, Carlos. Ahí lo aclaró la Carla en el mensaje. Sí, perdón, ahí lo interpreté bien, Carlos. Gracias. Ahí lo que escribió Carla es importante, si quieren copiar el mensaje. Bueno, quieren que hagamos uno más de eso. A ver, y de ahí vamos con el de Radio Ratio. ¿Qué pasa de uno? Ahí me encuentro el PDF que pasé ayer al grupo. Ayer, antes de ayer. Simulacro, etcétera. Bueno, es parte teórica, vamos con ejercicio.
ver. ¿Alguien rindió acá la vez pasada? No sé cuál, podemos hacer este si quiere. Dice, si tiene una ecuación correcta de F2, velocidad 125. Vamos a copiar el otro documento, así lo vaya haciendo con la escala. No, no va a servir. Mejor lo hagamos acá. Bueno, dice así. Correcto F2, velocidad 125, hizo 100. Bueno, estos datos los tienen que apartar y tener en claro cuáles son los datos de la posición correcta. Y si se quiere cambiar a ISO 800, velocidad 60. Ah, el mismo que hicimos recién, creo. ¿Qué valor nos da como resultado la misma posición? Ah, bueno, acá ya directamente te da el resultado y vos tenés que buscar cuál es. Entonces, si decíamos que esta es nuestra correcta posición, pero se cambia solamente el ISO, es esto. Se cambia el ISO 800 y la velocidad 60. Bueno, ¿cuánto teníamos de ISO 800 a velocidad 60? ¿Cuántos puntos eran? Tenemos 200, ISO 200, un punto. ISO 400, dos puntos. ISO 800, tres puntos. Entonces tenemos 3 puntos más de ISO. Entonces serían esos 3 puntos más de luz que entra. Y velocidad 60. Y teníamos 250 acá en nuestra posición correcta. Entonces, ¿qué hacemos? 250 se baja a 60. ¿Cuánto sería? 250, 125, un punto. 60, dos puntos. Entonces tenemos 2 puntos de obturación y 3 de ISO, ¿era? Sí, 3 de ISO, 200, 400, sí. 3 de ISO más 2 de obturación son 5 puntos. Entonces esos 5 puntos que tenemos entre estos dos, que serían estos dos, los debemos compensar con el diafragma. Entonces contamos de F2 5 puntos más. Lo cerramos el diafragma porque está entrando más luz con estos datos. Contamos entonces F2 5 puntos. ¿Qué sigue de F2? 2, 8, 4, 5, 6, 8 y 11. Entonces sería F11, velocidad 60 y 800. Acá está. F11, velocidad 60 y 800. Bueno, ahora vamos con Shadi Yachi. No sé si. A ver, sí es el mismo. Claro, bien, bien, sí. A ver, hagamos este, Julieta, que pasaste vos. Si se está trabajando, a ver, lo leemos acá. Si está trabajando con una película ISO 200 y la posición correcta es F8500, ¿cuál de estos valores sería equivalente si se debe cambiar la película a 3200 ISO? Ah, está bien. No te faltaría ningún valor, creo. Tenemos entonces como base ISO 200,
velocidad F8, diafragma F8, velocidad 1/500. ¿Verdad? Esto es nuestro dato correcto, de la posición correcta. Entonces se dice que si cambia de película a una película de 3200. Entonces, agachamos nuestra escala de ISO y vemos. Acá está la escala de ISO. De 200 a 3200, ¿cuántos puntos hay? Hay 1, 2, 3, 4. 4 puntos hay. Recuerden que siempre el doble. 200, 400, 800, 1600, 3200. 4 puntos tenemos de más. Entonces esos 4 puntos debemos compensarlos. O con el diafragma o con la velocidad. Acá no te dice nada, pero pone el ejemplo que el ejercicio te diga y solo tenemos un solo diafragma. Como que no podemos modificar el diafragma. Entonces en este caso se modifica la velocidad. O te podría decir, no, que tenemos una sola obturación. Si tenemos una sola obturación, que sería 500, se modifica el diafragma. Bueno, modifiquemos la obturación. ¿Cuánto se debería obturar si tenemos este dato? 4 puntos más lisos. Uy, yo me pierdo mucho. Pasar, Carlos, sí. A ver, resolvemos este. ¿Cuántos puntos de velocidad tenemos? Debería ser acá. ¿Los leo o los escucho? Uy, ruso. A ver, el ruso dice 800, 30 y Julieta dice 800. Bueno, a ver. Si es 30, de 500 a 30, ¿cuántos puntos tenemos? 1, 2, 3, 4 puntos. Bien. Pero acuérdate que el ISO es la sensibilidad de la película. A mayor sensibilidad, más, no es que más luz entra. Digamos, es más sensible la luz. Si entra poquito luz con un ISO 6400, por ejemplo, podemos llegar a ver la escena bien iluminada, pero la vamos a ver con ruido. Ves que acá en esta gráfica te dice que te hace un ruido en la imagen. Por eso siempre es recomendable grabar o fotografiar con, no sé, hasta 800. También depende del sensor. Pero recuerden que la sensibilidad del ISO, al ser un número alto, es más sensible a la luz. Entonces vos acá subiste 4 puntos de luz. Y si la velocidad la bajas, va a entrar 4 puntos más de luz. Entonces ya sería como 8 veces más iluminada que esto. Que esta es nuestra base, nuestra posición correcta. Entonces no sería 30. Y no sé quién más dijo 800. A ver, veamos. 8000, perdón. Contemos de 500 a 8000. Acá no está la escala. Pero bueno, sería 500.000, un punto. 2000, dos puntos. 4000, tres puntos. Y 8000, cuatro puntos. Entonces, ahí sí sería. Porque vas cerrando el obturador. Vas haciendo más rápido el obturador, entonces entra menos luz. Y ahí compensaría los 4 puntos de luz que, ent- que entró. Bueno, no es que el ISO hace que entre más luz, sino que es más sensible. Serían esos 4 puntos de luz los compensar con la velocidad 800. En el diafragma, no sé si da los puntos, a ver.
Sí, creo que sí. Sí llega. ¿Qué dice Julieta? Perdón, me perdí. Ah, sí. ¿Y en diafragma? ¿Cuál sería el resultado de diafragma? ¿Llega en diafragma para compensar? F22, a ver, lo contemos. Son 4 puntos y nuestra base es, nuestro diafragma es F8. F8 tenemos F11 un punto, 2, 3, 4. Te falta uno más, mire. A ver si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, sí. Quizá en la facu siempre nos enseñaron hasta F22, pero suele tener uno más. 32 puede ser llegar también. Pero bueno, en este caso que lo improvisamos, que, que partimos de un F8, si tenemos más 4 puntos de luz que no está llegando al sensor por el ISO, tenemos que sellar el diafragma. Entonces, al sellarlo, 4 puntos, nos llega a F32. 1, 2, 3, 4. Sí, 32, Juli. Ahí la Carlita me pasó. Ah, no importa. Pasaste, Carla, lo de Yadi Yati, porque ahora lo vamos a hacer. A ver. La pasé por el grupo, pero si Ah, querés te bien. digo. ¿Cómo decís? La pasé por acá por el chat, pero ya lo reenvío si querés. Bueno, ve y lo busco si querés. Ay, no sé. Bueno, a ver, vamos con uno de Yadi Yati. Ah, acá está. Ah, parecía mi letra. Creo que lo hice yo este. Bueno, no sé si están viendo. Es importante que esta escala se la sepa. Sabemos que los ratios es el contraste del personaje. El 1-1 vendría a ser que no hay diferencia entre la luz que le llega al personaje. Vendría a ser que los dos lados están bien expuestos. 2-1 es un punto de diferencia, que uno de los lados del personaje, del rostro del personaje, está un punto sobrepuesto. Sería un punto menos de luz que nuestra luz principal. 4-2 ya sería 2 puntos. Y así. Y después tener los ratios de efecto de penumbra, 8-1, que ya vemos como muy oscuro el rostro del personaje, y del otro lado, más clarito. Bien expuesto, perdón. Y así. 16-1 son 4 puntos. 32-1 son 5 puntos. 64-1 son 6 puntos de diferencia. No sé si lo pueden mostrar en una imagen por acá. A ver. Ah, este chico siempre lo hago yo de ejemplo. ¿Ven? El 1-1, ¿ves que también he puesto el rostro del personaje? 2-1, ya se vemos algo de sombra en este lado. 4-1, ¿ves? Se va notando más. Significa que este lado está bien expuesto. Por ejemplo, una buena exposición sería, no sé, diafragma 5, de 5-6 y velocidad 250. Y acá te dice un 4-1.
Entonces dijimos que 4, 1, ¿cuánto eran? 2 puntos. Entonces, sería 2 puntos menos que nuestra luz principal. Entonces sería, recién dijimos 5, 6, velocidad 500, por ejemplo, 2 puntos menos, sería en velocidad, por ejemplo, 500, 250, 125. Entonces, en esta posición sería 5, 6, que es nuestro mismo diafragma, pero la luz sería 2 puntos menos de obturación, que sería 125, porque tenemos acá 500. Bueno, se lo explico así nomás ahora, pero ahí lo vemos con el ejercicio. Pero es malo que tenga diferencia, que este es el ratio, el contraste que hay entre el rostro de los personajes, del personaje, la zona de sombra y la zona iluminada. Ve acá tenemos 64,1. Este el 1 y este el 64. 64,1 serían 6 puntos de ventaja, 6 puntos de diferencia, perdón. Por eso lo vemos como muy, muy en sombra la zona esta. Bueno, ahora lo vemos en un ejercicio. A ver. ¿Copiaron alguno en el chat de Radio Ratio? ¿Hay alguno de Radio Ratio acá? Este creo que no, sí. A ver, veamos este. A ver si puedo presentar acá. A ver. ¿Qué es esto? Bueno. A ver, lo vemos con la pizarra. Perdón por mi impulso. Este es tu personaje, ¿verdad? Y nos dice, hizo 100. Tenemos este valor. Bueno, este valor nos da uno de los lados del rostro del personaje. Y creo que la luz principal sería. Dice, sobre el lado derecho. Este es mi derecha. Ahora, mide sobre el lado izquierdo y obtiene 60 F11. ¿Cuál es el valor del ratio? Entonces acá tenemos ISO 100. Velocidad 60 también. Y un diafragma 11 nos dice. Es el valor de este lado. La pregunta dice, ¿cuál es el valor del ratio? Entonces, vayamos a nuestra escala, ratio. Uy, me perdí. ¿Dónde está Clary?
¿Dónde pasaste la escala Ay, me perdí la escala. La pasé en el grupo. Aquí está. Perdón, me la encontré. Entonces teníamos la luz principal, era velocidad 60, diafragma 16 puede ser, creo que sí. Y del otro lado, un diafragma era 11. De 11 a 16 son un punto, ¿verdad? Si ves la escala de diafragma, de 11 a 16 es un punto. Entonces, si ves que es un punto, el ratio sería 2, 1. ¿Ves? F11, F16. Entonces, la respuesta correcta para este ejercicio, el ratio sería 2, 1, porque tenés la luz principal F16 y la luz de relleno de sombra F11, un solo punto. El ISO es el mismo y la velocidad es la misma. Bueno, a ver. Puede ser, que es otro grupo. Claro, lo pasamos al grupo de primer año, del año pasado, no del examen final. Ahí tiene que ser. ¿Estás en ese vos, Juli? ¿En ese grupo? ¿Examen final foto 1? Sí, creo que sí. Bonito. Bueno, ahí te paso. Este es el grupo que armamos para el examen final, porque el otro grupo es de foto 1 del año pasado. Bueno, voy a abrir otro de Radio Ratio y lo vamos a resolver, lo van a resolver ustedes. A ver, hacerlo me pasa un montón. A ver, creo que este será. Acá tenemos uno. ¿Están viendo? A ver, yo voy a anotar los valores. Tenemos un ratio F16, 16,1. El case es 5,6, velocidad 30. La cámara lo mismo. Recuerden que la cámara siempre el mismo valor que nuestra luz principal, porque estamos fotografiando. Al fotografiar ese valor, nosotros al fotografiar con este valor estamos exponiendo correctamente, porque la luz principal siempre es la que tiene la correcta exposición. Y acá la luz de relleno, que sería el contraste, que anote sería 1,4, velocidad 30. Siempre la luz de relleno, los datos que le salgan va a ser menor a la luz principal, siempre. Si es un ratio B 16,1,
¿Cuánto dijimos que son 16,1? ¿Cuántos puntos? $16,1. Son 4 puntos de diferencia. Entonces, vamos a la pizarrita. No sé si alguien está diciendo algo en el chat, no lo estaría viendo. Si alguien me quiere decir después. Entonces, nuestro ratio es 16,1, ¿verdad? Y que dijimos que son 4 puntos de diferencia. Nuestro key es 5,6, diafragma, velocidad 30. ¿Verdad? Nuestra luz de relleno es, dijimos, 1,4, velocidad 30. La cámara, bueno, la cámara es la misma que nuestra luz principal. Eso recuerden siempre. 5,6, velocidad 30. Bien, entonces tenemos de 5,6 a 1,4. Debería haber 4 puntos, ¿no? Entonces, agachamos 3 cables de diafragma y vemos de 5,6 a 1,4. ¿Cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 4. Está bien. Entonces, si son 4 puntos de diferencia, nuestro ratio es 16,1. Esta sería la zona en sombra. Nosotros cuando medimos con la cámara, cuando nosotros ponemos la luz acá y nos da este resultado, ahí sabemos que está correctamente puesto. Después, y si tenemos la luz a 3 metros, ¿verdad? Del sujeto. Y de este lado tenemos una luz acá y una luz acá. Tenemos dos luces a la misma distancia, 3 metros. Medimos y nos da 5,6, velocidad 30. Correctamente puesto los dos lados, ahí sería el efecto 1,1. Si estaría a 3 metros, la misma intensidad de la luz, todo. Entonces, serían los dos, 5,6, velocidad 30, sería el efecto 1,1. Ahora, agarramos la luz de relleno y la corremos, no sé, la corremos 10 metros. La corremos tanto, así que nosotros estamos midiendo con el fotómetro, medimos, la luz se va haciendo para atrás. Cuando vayamos midiendo, el fotómetro te va a decir, che, acá no tiene luz, tienes que modificar el diafragma. Te va a decir, si lo movemos a 2 metros, te va a decir, bueno, tienes que modificar tu diafragma a 4. La seguimos moviendo más atrás a 2,8. La seguimos moviendo más atrás a 1,4. Bueno, tenemos cierta distancia a la luz esta y el fotómetro te dice, che, boludo, tenés la zona muy en sombra, vas a tener que poner el diafragma a 1,4 para que salga bien iluminado como esto. Y ahí nosotros ya sabemos que logramos el efecto correcto. Serían 4 puntos menos que nuestra luz principal. Entonces agarramos y fotografiamos con este dato. Y la zona del lado izquierdo del personaje va a salir en sombra, porque cogimos la luz a tanta distancia hasta que el fotómetro nos dijo este dato. Este dato no va a ir nunca a cámara, pues si nosotros ponemos este dato a cámara y tenemos la luz a esa distancia que la cogimos al principio, al fotografiar esto va a salir bien expuesto y esto va a salir súper blanco, ya quemado, porque la luz nunca la movimos, se mantenió a la misma distancia que al principio, a 3 metros.
No sé si me expliqué bien, soy malo explicando. Mari, el ratio es para la luz de relleno. El radio es para la luz. Exactamente, Mari. Sí, sí. El ratio es la luz el contraste que hay entre el rostro del personaje de un lado y del otro. ¿Ves? Y después el radio, que dijiste recién, Mari, el fondo. ¿Ves? Tenemos 1, 1, significa que el fondo tiene la misma exposición que nuestro personaje. 2, 1, el fondo ya suele ser más iluminado, un punto más. Y así ve. Y es acá. A ver, modifiquemos, hagamos un ejercicio de radio. Recién hicimos el ejercicio de ratio. Hagamos uno de radio y ratio. A ver. Calculemos el fondo también. No hay ninguno de radio y ratio, sino a ver, busco uno acá. A ver, dale, pásate. Bueno. Bueno, esto. La escala, importante que sepan. A ver si tenemos por acá. Al final se ahí me escribiste. Voy muy mal, Manuel. Los temas de filtro, mover de lugar los modelos y la cámara. A ver, Remy. Claro que los filtros también tienen que saber los valores de cada filtro. Eso es más complejo. A ver, para. Che, esto no se me carga. Ahí está. Si encuentro un ejercicio como que me dijiste recién, Emi, pásamelo. Hoy estoy descargando. Ah, ¿qué es esto? Bueno, a ver si todo ven acá. Ahora voy a escribir los datos. Tenemos un ratio 16, ¿no? ¿Verdad? El radio es -3.
Y nuestra luz principal es F8, velocidad 125. Así un poco copiar la imagen. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos nuestro key, F8, 125, ¿verdad? Uy, ¿dónde se fue? Ahí está. Uy, ¿qué le pasa a esto? Entonces, nuestro key es, ¿cuánto dijimos? F8, velocidad 125, ¿verdad? Esto sería acá. Si están viendo, acá sería diafragma 8, velocidad 125. Cámara lo mismo. Y nos dice un ratio 16.1. ¿Cuánto dijimos que era recién 16.1? ¿Cuántos puntos de ventaja eran? De ventaja de diferencia. Tengo con ventaja. ¿Cuántos puntos hay? 16.1. Bueno, 4. Bien. Entonces, ¿qué más dice el ejercicio? No dice nada si debe modificar el diafragma o la velocidad. Bueno, modifiquemos el diafragma. Casi siempre se modifica el diafragma. Entonces tenemos 4 puntos de contraste entre nuestro key y la luz de relleno. Este es nuestro luz de relleno. 4 puntos menos que F8, ¿cuánto sería? A ver, vamos a nuestra escala. F8, partimos desde acá. Un ratio 16.1, que son 4 puntos, entonces sería, abrimos el diafragma. 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, feeling sería F2, uy, F22. Bien. Yamil, Sí, no entendí por qué abrimos el diafragma y no lo cerramos, o sea, ¿cómo sería? claro, eso es lo que te decía recién en, en este ejercicio. Mira, te explico. Tiene otro personaje, ¿verdad? Una cámara, una luz y otra luz. Ambas luces están, ponele, a 3 metros, ¿verdad? Y tienen las dos la misma intensidad de iluminación. Entonces, a los dos lados del personaje le llega la misma cantidad de luz. Y la cámara también está a 5 metros, no se mueve la cámara. Nosotros cuando medimos y nos da
ambos lados, 5, por ejemplo, nos da 5, 6. 5, 6, la velocidad 60. De ambos lados del personaje, ¿no? Entonces, acá, ¿qué ratio tendríamos acá? 1, 1 sería. Perfecto, sería 1, 1. Ah, deberíamos compensar si le alejamos. Y ahora, mira, y esta luz de relleno, nuestro director de fotografía nos dice, bueno, vamos a hacer un efecto de penumbra, así que necesito un 16:1, te dice. Vos sos el asistente. Entonces vos sabes que la luz las tienes que modificar para que te haga este efecto 16:1, que sería este lado, por ejemplo, del personaje. Uy, no me estoy borrando. Acá necesitamos que esté en sombra este personaje. Entonces, vos qué podemos hacer es o colocar filtros o hacer la luz más para atrás, para que se reduzca la intensidad lumínica que le llega al personaje. Entonces, vos qué haces, bueno, las vas corriendo para atrás a la luz, con un fotómetro vas midiendo, vos al alejar la luz, te va a estar faltando luz acá, y el fotómetro te va a empezar a decir, che, te está faltando luz acá para que llegue correctamente a la exposición. Como vas haciendo más para atrás, por ejemplo, y midas con el fotómetro, te va a decir, bueno, un punto menos va a ser 4, 2 puntos menos va a ser 2,8, 3 puntos menos, 2 puntos, 3 puntos. Diafragma 2 va a ser 3 puntos menos. El fotómetro te va a estar diciendo, che, te estás quedando en zona de sombra acá, abrir el diafragma, pues te va a estar pidiendo que abras el diafragma hasta que vos llegues a cierta distancia, cuando el fotómetro te diga, para lograr una correcta exposición acá, porque te falta luz, vas a tener que poner a 1,4. Entonces vos contás de 1,4 a 5,6, ¿cuántos puntos tenemos? 1,4, 2, 2,8, 4, 5, 6. Ahí vas a tener 4 puntos de diferencia, que sería tu efecto 16:1. Entonces, con tu fotómetro te diga, che, vas a tener que fotografiar este lado a este valor, que sería 1,4 velocidad 60, vas a tener que fotografiar a este valor porque no tiene nada de luz. Entonces, ahí vos vas a decir, bueno, ya está, ya acá logré la zona en sombra. Entonces, vos al fotografiar la cámara con este valor, que es tu luz principal, vas a fotografiar correctamente esta zona, que sería tu case, tu luz principal, y esta zona te va a salir en sombra. Está en sombra. ¿Por qué? Porque estás fotografiando con este valor y no hay luz, no hay mucha luz. Para fotografiar correctamente esta zona, vas a tener que cambiar el diafragma a 1,4. ¿Entendés? No sé si más o menos me entendiste. Sí, siempre lo que se modifica es solo el diafragma, ¿no? Casi siempre se modifica el diafragma, a menos que el ejercicio te pida. Ah, Que te diga, hay un diafragma único o no se puede cambiar el diafragma en la cámara fotográfica, entonces ahí vas a tener que cambiar la velocidad. Pero casi siempre se cambia el diafragma. claro. Entonces vos vas a fotografiar 5 o 6 y la luz las tenés tan alejadas y con el fotómetro te está pidiendo que fotografíes a este dato para lograr la correcta exposición, en cámara te va a salir en sombra, porque la configuración de la cámara va a ser la misma que tu luz principal. Y ahí vas a obtener el efecto 16:1, que es un efecto de penumbra. Por eso, quizá por ahí es medio complejo, porque algunos piensan, bueno, pero si le estás pidiendo que abras el diafragma, pero claro, pero no vas a abrir el diafragma en cámara. Estás manipulando con el fotómetro, estás midiendo. En cámara siempre vas a mantener tu luz principal. De última, si alguien no pudo entender muy bien esto, no sé, yo siempre suelo decir, acuérdense que siempre
tu luz principal va a ser menor, va a ser el valor menor que la luz de relleno va a ser un valor menor que tu luz principal. Siempre, siempre va a ser menor. Bueno, sigamos con esto, así calculemos el ratio y vamos con lo otro. El radio. Entonces acá que teníamos un efecto de 16,1, son 4 puntos. Tenemos F8. Entonces la luz de relleno, 4 puntos. Desde F8 sería F2. Porque lo abrimos, ¿verdad? Como dije recién. Entonces nuestra luz de relleno es F2, velocidad 125. Y nos dice el ratio menos 3. El radio menos 3. Entonces nosotros partimos de nuestra luz principal, que sería esto. El radio sería 3 puntos menos. Menos 3 sería, entonces, contemos, desde el diafragma F8, menos 3, F8, 5, 6, ¿qué más sigue? 4, 2, 8. Nuestro radio sería diafragma 2, 8. Porque recuerden que también es la misma aplicación que dije recién. Al llegar poca luz al fondo, nos está pidiendo que abramos el diafragma de nuestra cámara a 2.8 para lograr una correcta exposición. Pero no, nosotros queremos que el fondo esté oscuro. Entonces, cuando medimos con el fotómetro y nos marque 2.8, ahí vamos a lograr el efecto de radio menos 3. Porque nosotros vamos a seguir fotografiando con este dato, que tiene nuestro luz principal. A ver, Emi. Bueno, quiero saber si más o menos esto les quedó claro. Si no, porque lo de radio ratio seguro que va a ir. Varios ejercicios van a ir de eso. Factor de filtro. Si al aplicarlo sobre una luz de 800 lux, deja pasar solamente 200 lux. Y el factor sería por 2, creo. A ver, 200, 400, 800, claro. Porque acuérdate que los lux también se miden así como el ISO. Tiene 100, 200, 400, 800. Y si te dice que al aplicar un filtro sobre una luz de 800 y cuando aplicas ese filtro te reduce a 200 lux, entonces tu factor de filtro sería por 2. Sería factor por 2. Así, ese sería tu número de factor de filtro, porque reduce 2 puntos. Sí, que no me equivoco, creo que era algo así, estoy casi seguro. Ah, esa es la temperatura color, que no sale acá, los datos. Pero esa es la temperatura color. Quizá, no sé si le van a tomar temperatura color. ¿Alguien rindió la vez pasada acá? ¿Ninguno rindió? Bueno. A ver que me perdí en el chat.
Ah. Y de temperatura, color, en un ejercicio así, te podría dar, a ver si me acuerdo. Debería ver, a ver si tengo un ejercicio de eso. Acá encontré uno, ¿querés que te lo pase? Dale, porfi, Clary. A ver acá si sale. Ah, mira, acá hay uno. No sé si el mío que encontraste vos, claro. O acá nos tiene que ayudar, yo no me acuerdo mucho de temperatura y color. A ver cuál encontraste vos. No sé si tarda tanto en cargarse. Bueno, a ver, veamos esto, eso podemos resolver entre todos. Que hay cosas que no me acuerdo de los filtros. Dice, tenemos un radio más 3. Nuestro key es F11. Velocidad 60. Temperatura color 3200 grados Kelvin. Si no me equivoco, 3200 era una temperatura de color cálida. Si me equivoco, que hay un corrige. Después tenemos el relleno. La temperatura de color es 5500. El fondo 3200. Y la película 5500. Bueno, cambio. Bueno, vamos con esto, Carl. Dame una mano. Tenemos nuestro loop principal. Acá F11, velocidad 60, ¿verdad? 3200 tenemos en temperatura color. Nuestro relleno. No dice qué ratio es. Radio nomás. Más 3. Bueno, poner que sea el efecto 1-1. Y solo ahí hay que modificar la temperatura color. Tenemos el relleno, que sería este, 5500 grados Kelvin. Esto, si no me equivoco, es una tonalidad fría. La temperatura color fría. Entonces aquí ya hay un choque. Tenemos una cálida y una fría. Nuestro fondo dice 3200 grados Kelvin. Es la misma que nuestro luz principal. Acá. Entonces, luz de fondo y luz principal tenemos nuestra misma temperatura, 3200, ¿verdad?
La película, 5500, acá, que sería la cámara, el sensor. 5500 grados Kelvin. Bueno, no podemos fotografiar con esta temperatura color si nuestra luz principal y de fondo tiene otra temperatura. La única que es igual es nuestra luz de relleno. Entonces dice filtro, sí, sí iría un filtro, seguro. Ahora, ¿en dónde? ¿En dónde iría el filtro? Para compensar la temperatura color. En nuestra luz principal y luz de fondo, en cámara o nuestra luz de relleno. ¿Los leo o los escucho? En cámara, dice Abel. A ver, veamos. En cámara sería entonces, ¿verdad? Un filtro. ¿De qué valor? Debe ser un filtro que nos genere estos valores, ¿no? Ahora sí necesito ayuda. Yo no me acuerdo cuáles eran los filtros que te cambiaban la temperatura de fría a cálida, por ejemplo. Y el nombre. A ver si nos ayudan entre todos ahora. Buscamos el apunte. Hay un valor de filtro que te cambia la temperatura. A ver. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿En dónde? En cámara. No sé si en cámara, yo también estoy en duda, a ver. Porque si ponemos un filtro azul en el key, ¿y qué opina? 85B. Ahí va. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la característica de ese filtro? Corrección de color. Bien. Pero ¿qué pasa disminuye la temperatura de color? Bien. Es un buen dato eso. Entonces, si tenemos que disminuir la temperatura de color a 3200, podríamos poner un 85B en cámara. ¿Y en dónde más? Y nuestra luz de relleno. Para bajar la temperatura de color, no sé si a 3200, porque después había cada filtro que como que te bajaba exactamente una escala de temperatura. A ver, ¿qué me pusieron? No, nada más. Bueno, entonces si partimos lo que dice Belén, podríamos poner el filtro de 85B, que sería una corrección de color, que bajaría la temperatura de la película, que sería el sensor de cámara, y nuestra luz de relleno. Acá y acá. Porque te dice acá, mira, un efecto velador. Te dice K, el valor del K y tu TC 3200 grados Kelvin. Entonces acá va 3200 grados Kelvin. Relleno, acá va relleno,
que tu valor de Kelvin, de temperatura color, es 5500. Ahí. El fondo, acá, 3200. Y la película, acá, que sería la cámara, el sensor. Película sería el sensor. La temperatura color que tiene configurada la cámara. Entonces vos al colocar el filtro ese que mencionó Belu, el 85B, acá en cámara y en luz de relleno, se te va a bajar la temperatura. Se te va a bajar la temperatura a estas luces. Porque el efecto velador, recuerden que el efecto velador es una luz cálida, por decirlo así. Porque las luces del velador casi siempre son esa luz de tungsteno, la amarilla, y esa tiene una temperatura de color baja, que sería un color cálido. Porque si le ponemos un filtro a esas luces de temperatura cálida para aumentar a esto, a 5500, ya sería un tono frío. Acuérdate que siempre de 5500 grados Kelvin es una temperatura color fría. Fría sería como una tonalidad de azulada, algo así por el estilo. Y 3200 grados Kelvin ya sería más, es un velador, una vela, ese color de cálido del fuego, por decirlo así de alguna manera. Claro, hay que poner un filtro. Sí, sí. El radio dice más 3. Cuando contigo más 3 es 3 puntos mayor que tu luz principal. En este caso sería, si el key es F11 más 3 puntos, tiene que subir el diafragma, tiene que sellar el diafragma. Sería 16, 22, 32. Porque lo que quieren acá es que el fondo esté más iluminado que nuestro personaje. Recuerden siempre que radio positivo, el fondo es más iluminado que nuestro key. Y ahí el diafragma se cierra. Se cierra significa un número más alto, F22 o F16. Si te dice un radio negativo, que sería menos 2, menos 3, es entonces que el fondo esté menos iluminado que nuestro key. Y ahí sí sería un diafragma más bajo, más abierto en este caso. F2, 1.4, 2.8. Ahí va. Dale, Carly, gracias. Y bueno, si tienen cualquier cosa, también lo está resolviendo por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, si quieren que alguien más siga, que dice, pero si sellas, no es más oscuro. Claro, pero nosotros estamos sellando, acordate, estamos sellando el diafragma en nuestro radio, porque la cantidad de luz que está llegando es muchísimo más que nuestro key. Por eso te pide que selles el diafragma para lograr una correcta exposición partiendo del valor de nuestro key. Acuérdate que vos, al sellar el diafragma, un número alto, estás reduciendo la luz, ¿verdad? Entonces vos cuando estás por ir a medir con el fotómetro de tu fondo, te pide más 3, la cantidad de luz que tenés, que la luz que va a iluminar el fondo, tiene que estar 3 puntos más que el key. Entonces hasta 3 puntos más sellado, porque te pide que selles el diafragma para lograr una correcta exposición igual que tu key. Entonces la luz que va a estar llegando a tu fondo te va a decir, che, estás quemando mucho el fondo.
porque para que lleguemos a una correcta exposición, vas a tener que poner el diafragma en F32, que serían los 3 puntos partiendo de tu F11, de tu key. Te dice, che, tenés muy quemado acá al fondo, vas a tener que fotografiar a F32. Y no, nosotros no queremos fotografiar a F32, nosotros vamos a fotografiar a F11, pero el fondo va a quedar quemado si fotografiamos a este dato, a F11. Porque si fotografiamos a F11, el fondo va a ser un radio cero, va a estar igual iluminado que nuestro key. Pero si ponemos mucha luz y logramos que el fondo quede muy iluminado, y cuando vamos a medir, te dice el exposímetro, el fotómetro, che boludo, tenés muy quemado acá el fondo, vas a tener que fotografiar a F32 para que logres una correcta exposición. Ah, listo, ok, le va a decir vos, pero bueno, vos vas a fotografiar a F11 y ahí vas a tener tu fondo quemado. No sé si quemado, pero más iluminado que tu luz principal. No sé si me explico. A ver. No, F32 sería la de fondo. Porque acá te estoy diciendo un radio más 3. Acuérdate que el radio es el contraste que hay entre el fondo y el personaje. Y el ratio es que hay entre el contraste que hay en el rostro de tu personaje, la zona de sombra de un lado y la zona bien expuesta del otro, del rostro de tu personaje. Es el ratio. Y el radio es el fondo. Por eso te dice acá, radio más 3, que quiere que el fondo esté más iluminado que nuestra luz principal. No, porque si vos vas a fotografiar a ese dato, a F32, si vos fotografiar a F32, tu luz principal va a quedar muy en zona en sombra, porque está sellando. Acuérdate que siempre vos tenés que partir de tu luz principal. Tenés F11, este es tu luz principal, ¿verdad? F11 velocidad 60. Y te dice un ratio más 3. Entonces vos con el fotómetro vas a medir y te va a decir, por ejemplo, que llegue la misma luz. Tu fondo que sea lo mismo que tu luz principal. F11, velocidad 60, ¿verdad? Que va a ser en cámara. Entonces voy a fotografiar a este personaje con este dato en tu personaje y en tu fondo. Vas a lograr que los dos tengan la misma iluminación del rostro. Estarían los dos bien expuestos. Pero te dice que el director de fotografía te dice que quiere 3 puntos más el fondo, el radio. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a agarrar tu fotómetro, vas a medir y va a estar igual que tu luz principal, ¿verdad? Y que tu cámara. Entonces, le vas a decir a tu asistente que te tire más luz, que te acerque más luz. Entonces, le vas a poner tantas luces, tanta iluminación a tu fondo, que tu fotómetro te va a decir, che, estás iluminando mucho, vas a tener que sellar el diafragma. 1, 2, 3 puntos. Cuando te marque 3 puntos más sobre tu F11, que sería F32, cuando el fotómetro te diga, che boludo, tenés mucha luz acá, vas a tener que sellar el diafragma a F32 para que logres una correcta exposición. Vos vas a decir, listo, bueno, acá a esta distancia quiero la luz. Entonces vos al fotografiar con F11 vas a lograr que estés bien expuesto tu personaje, porque tiene tu mismo valor de tu luz principal, pero el fondo va a quedar muy iluminado, más iluminado que tu personaje, pero es el efecto que quiere tu director de fotografía, que el fondo esté más iluminado que el personaje. Acuérdate que cuando te dice radio, solo estás midiendo vos la cantidad de luz que va a entrar con referencia a cómo vas a fotografiar en cámara. Lo mismo pasa con la luz de relleno. Si te dice un ratio 2:1, significa que, bueno, partiendo de este dato, de tu key,
2,1 sería un punto nomás de sombra, de la zona en sombras acá. Entonces sería, bajas un punto, bajas el diafragma a F8, porque vos con el fotómetro vas a medir, de un lado tenés F11 correctamente bien puesto, del otro lado vas a medir F11 y también está correctamente bien puesto, la misma luz, está a la misma distancia, entonces vos vas a correr 1 o 2 metros más la luz de relleno y cuando midas con el fotómetro te va a decir, che, te falta luz acá, tienes que, te va a marcar el fotómetro a F8, pues te va a marcar que lo estás abriendo el diafragma, te va a decir, sacaste un poco de luz, vas a tener que abrir un punto de diafragma, listo, vos querés ese efecto. Entonces vos al fotografiar con F11 vas a fotografiar bien este lado de tu personaje y este lado te va a salir con un poquito de sombra, porque le sacaste un punto de luz. A ver, no sé qué escribieron. Uy. Claro, en este ejercicio no te da el valor del relleno. Yo supuse recién un efecto 2,1 sería que tu relleno tenga un punto menos que tu key, un punto menos de luz. ¿Qué dicen? Listo, Belú. Juli, si fuera 1,1, queda en F11 o F8. No, claro, 1,1 quedaría en F11, porque ambos lados de tu personaje están correctamente bien expuestos. No sé si vieron la escala que pasé recién. Uy, espera. Esta escala, ahí está. ¿Ve? Esta escala para los Radi le va a servir mucho. Pues si un ejercicio te dice cuál es un efecto brillante y te marque y te pase todos estos datos, no sé, encierra con un círculo el efecto brillante. Vos sabes que el efecto brillante siempre es el 1,1, 2,1 o 4,1. Sabes que 4,1 son 2 puntos de diferencia que hay. 2,1, un punto. Después tenés el efecto penumbra, que sería el gesto. Que tu personaje está un 8,1, está bien iluminado de un lado y del otro lado está con bastante zona en sombra. 16,1 va aumentando esa zona en sombra, cada vez se pone más oscuro y más oscuro y más oscuro y más oscuro, hasta que esté completamente negro de un lado y del otro lado está correctamente bien expuesto. Si dice hacer un ratio 2,56,1, sabes que tiene que haber 8 puntos de diferencia de diafragma en este caso. Es importante que esta escalita se la sepa. Ay, tengo un poco de agua. Tengo que hacer un curso de oratoria porque no sé modular bien. No sé si más o menos hay alguna otra duda más. Si están en el grupo de examen final, hay una compañera Selva, me pasa un montón de parcial y de resúmenes. Se lo subo por si la duda le sirve. No sé a qué hora rinde mañana. Llegó el 4, dice Luz. A las 9. Bueno, voy a tratar de despertarme no sé cómo va a ser el examen. Me imagino que múltiple de opción. Pues si quieren, vayan tirando preguntas al grupo y lo vamos resolviendo. No sé si lo que estoy diciendo es legal, pero ¿no está Vero en ese grupo? Bueno, ahí paso el enlace.
Lo mismo si quiere durante el día, vayan tirando preguntas al grupo, yo voy a estar conectado y le voy tirando alguna ayudita, que sepa. Sí, según lo que había leído en algún grupo, creo que era mucho ejercicio y poco teórico. Pero no sé, el teórico pueden pedir algo de los colores. eh, pero no sé, ejercicio de reciprocidad seguro que va a haber. eh, bueno, las funciones de diafragma, obturador, también mucho de eso. De última, si quieren, yo le paso un simulacro ahí, vayan resolviendo y si tienen alguna duda, pasen el ejercicio por el grupo y lo resolvemos entre todos. A ver qué dice. No me aparece la F en cursos, a ver si se activa. A ver, veamos. ¿Estás viendo la pantalla, Juli? A ver, ahí lo veo. Sí, estoy bien. Bueno, a ver. Me imagino que se habilitará ese día, mañana. Porque para ingresar a la hora virtual ya no se puede. A ver. Usted tiene que ir acá, ¿ves? Hora virtual, exámenes finales. A ver si sale. No, ¿por qué me salió esto? Bueno, a ver, lo busquemos. Nos sale acá. Yo lo había encontrado la vez pasada. Dibujo. Sí, donde te ponen todas las materias de todas las carreras. Acá está con F, a ver, formación. Fotografía. Acá está, mira. ¿Encontraste? A ver. Sí, yo lo encontré, pero cuando entro me dice que no me deja matricularme. Eso. Ah, espero que mañana esté habilitado. Porque a Ah, muchos bueno. de otras materias le pasó lo mismo y se habilitó ese día con una Ah, bueno. contraseña. Que bueno, a veces te ponen contraseña, en otros no. Ah, bueno, listo. Lo mismo de Gracias. presentación temprano y vean que si son 8 y cuarto y 20 no les sale nada. No sé, mandemos un mail a los profes. Que me Sí, imagino que sí. sí, el profe Villena. Eso, Genial, gracias. no de nada. A ver qué me pusieron. Uy, sí, razón, habrá pasado tu pregunta. Pásame una si la tenés ahí. ¿Lo voy a decir acá al chat o al grupo? Ah, por el grupo, bien, bien, perdón. Acá está, genial. Sí, oye, para no desarrollar todo el parcial, por eso le decía que o pasen alguna específica, o bueno, la vamos viendo por el grupo. Ahora, en este momento. Yamil, Sí, decime. había una que nos habían tomado una vez en un final que era de una flor y un edificio. Oh, la No me flor. acuerdo Sí, nunca le pude sacar ese y no encuentro el ejercicio. Oh, y yo la estuve pensando mucho también. La otra vez, el año pasado, cuando vi que todos tenían problemas con eso. Ay, no sé Sí. dónde buscar ese ejercicio. Yo tengo los mensajes, pero creo que no están completos. O sea, los pusimos muy así nada más, no sé si está toda la información del ejercicio. A ver, si la tiene a mano, mándalo y vemos cómo lo desciframos. Pero sí, A ver, ahí le mando. de última después le pregunto a la Carly si sabe algo. Sí, me acuerdo ese ejercicio también no, a mí me hizo doler la cabeza. Incluso no sé si lo resolví, creo que no.
A ver, Celi, pasar. Si quiere conseguir una toma donde dos objetivos separados por 20 metros están nítidos, bien. Voy a fotografiar con lente 35 milímetros. ¿Con qué diafragma he de obturar teniendo en cuenta el eje? A ver, yo voy a copiar esta pregunta por duda. No sé si vamos a poder sacar y ya nomás, pero me voy a poner a estudiar. Los objetivos separados por 20 metros, ¿verdad? Ahí está. 20 metros, está nítido, bien. Y con la primera pregunta dice, ¿con qué diafragma debo obturar? Tranquilamente, ya sabemos desde el sentido común que con un diafragma sellado logramos mucha nitidez, debería ser mucha profundidad de campo, un diafragma sellado. Vamos. Imposible que puedas fotografiar con un 2.8 para lograr que los dos objetos estén nítidos. Sí o sí tienes que fotografiar con un diafragma sellado. Ahora dice, teniendo en cuenta el diafragma, ¿a qué distancia tengo que apuntar? Y la distancia hiperfocal. Siempre sabemos que vos a fotografiar a una distancia hiperfocal lográs obtener toda la nitidez precisa del, del escenario, del paisaje. Siempre se fotografía a distancia hiperfocal, en este caso si quieres que todo sea nítido. Pero bueno, eso estoy yo hablando desde el sentido más o menos, sentido común, y sé que para fotografiar y lograr este efecto, no un efecto, sino lograr esto, es diafragma sellado y distancia hiperfocal. Ahora, para calcular qué diafragma, mm, no sé, a ver, bueno, lo voy a pensar. Cambio de la foto y el edificio, claro. Claro, después había un ejercicio, pero no sé si no, no, no sé si te decía la distancia correcta de hasta dónde llega tu nitidez. Pero bueno, si tienen otro así, pasalo y lo resolvemos ahora durante el día. Ir pasando acá. Aquí está. Ahí está. Bueno, ¿quieren que nos pongamos de tarea a hacer eso? Yo voy a buscar los apuntes ahora y, y tratemos de resolver este que pasó Juli y este que voy a pasar ahora. Pasaste recién al chat. ¿Hay algo más que le haya quedado medio en duda con radio y ratio, reciprocidad, esas cosas? Que así más o menos la tengo bien fresca. A este ejercicio que me pasaron me mataron, pero me voy a poner a resolver, no me voy a quedar con la duda. Bueno, chiquis, no sé si tienen algo más para decirme, hablar, vemos.
Claro, ahí leí lo que dijiste. Bueno, nada, si tiene después, si le surge otra cosa, otras dudas, bueno, en el grupo. Dale, dale, ok. Nos estamos comunicando por ahí entonces. Yo cierro acá. Quiero ir a merendar algo. Bueno, chicos, saludos y la seguimos por el grupo, ¿ah? Nos vemos. Ah, tengo que pagar esto.